Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriel Gamarra, mi apodo conocido aquí en Posadas es Charlie. Estoy junto a mi amigo, socio y colega Pedro Villalba. Nos va a contar un poco a qué se dedica y qué es lo que estuvo haciendo los últimos años de su vida. Muchas gracias, Gabriel, por este espacio. Bueno, mi apodo es Peter, mi nombre completo es Pedro Villalba Pestegui, soy médico infectólogo y desarrollo mis actividades extensionales en el Hospital Madariaga de Posadas. Hay que recordar que el Hospital Madariaga es el centro de salud más grande de la provincia de Misiones, ¿sí? Y aprovechamos esta posibilidad de estar con Pedro, que es infectólogo, para charlar sobre un tema que nos afecta a todos, que es la situación que estamos viviendo a nivel provincia, país y a nivel mundial con este virus COVID-19 y en particular aquí en la zona con la situación con el dengue que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Ambos somos parte de un equipo de trabajo que se llama Tensegrity Entrenamiento Funcional y venimos hace un tiempo evaluando esta posibilidad de hacer este formato audiovisual tipo podcast en el cual podamos charlar y dar información que no esté guionada bajo ningún punto de vista, sino simplemente actualizada y brindando básicamente información, ¿no? Que creo que es lo que falta hoy por hoy, ¿sí? Pedrito, decime una cosa, hablemos sobre la historia de COVID-19, contame un poco qué sabés sobre ello, dónde se generó, cómo inició todo, si me podés ampliar la información un poco. Claro. Bueno, COVID-2019 inició el 27 de diciembre con casos en el estado de Guam. Fueron relacionados a un centro de mercado de pescados y de animales que es muy frecuente en la cultura china, y posteriormente se dieron cuenta de que era un virus nuevo que había producido un cuadro respiratorio alarmante que obviamente hizo tomar notoriedad a las administraciones sanitarias que días posteriores detectaron el virus, pudieron aislarlo, hicieron test diagnósticos y posteriormente notificaron a la Organización Mundial de la Salud sobre este hallazgo. Obviamente lo que estamos viviendo ahora es que el virus traspasó las fronteras chinas y que estamos viviendo lo que es una pandemia. Perfecto. Esta situación con COVID-19 nos trae, o se escucha por ahí en los medios, una afirmación de que es una enfermedad de viejos. ¿Qué puedes decirnos respecto de esta idea y a ver si podemos clarificar un poco por qué se dice que es una enfermedad de viejos? Bueno, si podríamos decir que tiene un target esta enfermedad o esta infección, son las personas de mayores de 50 años en un grupo de factores de riesgo. A medida que aumenta el decenio, o sea, a medida que vamos de 50 a 59, a medida que pasamos de 60 a 69, aumenta el riesgo de enfermar y también de tener un peor desenlace en el transcurso de la enfermedad. El grupo de mayores de 80 años tiene una mortalidad cercana al 15%. Ya cuando bajamos de los 50 años, eso baja relativamente al 1.6. Vemos la diferencia que puede haber entre tener menos de 50 y más de 50, es amplísimo el riesgo. Obviamente no solamente está relacionado a la edad, porque a más edad mayor riesgo de tener otras enfermedades degenerativas, metabólicas o autoinmunes, ¿sí? Esto hablamos que puede ser enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo, ¿sí? Que obviamente sabemos que el tabaquismo, a medida que aumenta el año de consumo, aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares obstructivas y con el peor desenlace de este desempeño. Sin dejar de hablar de lo que es la obesidad, ¿sí? Sobre todo en una población americana, que el 40% de la población americana es obesa, es un target importante para que el virus haga estragos en la población americana, por ejemplo. Esto que acabas de nombrar, todas estas distintas entidades forman parte de lo que son los factores de riesgo para tener una complicación con esta infección de COVID-19, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí. Exactamente. Incluso de las casuísticas que tenemos de los trabajos chinos,
el 35% de los pacientes tenía algún factor de riesgo, ¿sí? O sea, un tercio de los pacientes presentaba algún factor de riesgo para enfermar, ¿sí? Perfecto. Háblame antes de pasar a la especificidad de esta infección virósica sobre alguna comparación con algún evento que hayamos vivido en otros años y bueno, si está dentro de tu experiencia también en años anteriores, algún evento similar con algo parecido a esto, ¿sí? Bueno, algo parecido fue lo del ébola en 2014, pero no llegó a mayores, por suerte, ¿no? Obviamente fue controlado, obviamente lo que siempre se dice es que cuando hay infecciones que afectan zonas poco conocidas, ¿sí? O que salen de África, toma mayor notoriedad como pasó con el ébola. Pero no pasó en el 2009, que sí fue la gripe, la influenza H1N1 que afectó a nivel mundial y que también hubo mucha experiencia. Por ejemplo, no se sabía que las embarazadas eran un grupo de riesgo y a partir de ahí uno de los grupos de inmunización para prevenir enfermedad invasiva por el virus de la influenza son las embarazadas, ¿sí? Y se vio que la obesidad, los mayores y los cardiópatas también eran un grupo de riesgo. Por eso toda esta evidencia es que a posteriori se incluyen como los grupos de riesgo o poblaciones donde uno tiene que hacer énfasis para prevenir y para hacer trabajo comunitario, trabajo de prevención y para modificar los factores de riesgo, ¿sí? Porque hay que saber que el tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo. Exactamente, sobre los cuales tenemos algún tipo de incidencia desde nuestro control voluntario, ¿no es cierto? Claro. Hablamos un poco sobre el detalle de las embarazadas y qué papel juega en la actualidad, digamos, cómo es respecto de la transmisión COVID-19 con las embarazadas. Perfecto. Mira, hasta ahora impresiona de que el virus no generaría mayor daño que en la población general, ¿sí? Que eso sería una diferencia con la influenza. No habría tampoco transmisión placentaria, que es un riesgo porque podría afectar el producto de la concepción, que es el feto, y no se vio por el momento que haya transmisión, así que por el momento los tratamientos son similares, ¿sí? Hay ya trabajos experimentales con algún tipo de terapéuticas, sobre todo nos han llevado mucha información desde España, ¿sí? Pero por el momento acá en Argentina, que se sepa, no hay ninguno de los casos contacto fue una embarazada, así que no tenemos experiencias personales. Contame qué es, sea un poco más específico, qué es el coronavirus en sí y si me puedes hacer una diferencia entre lo que sería una afectación de tipo virósica y una afectación de tipo bacteriana. Bueno, los coronavirus son un grupo de virus, ¿sí? De mayor de 20 que suelen tener afectación animal y accidentalmente han logrado, digamos, impactar en la humanidad. El primero que apareció, que produjo una epidemia a nivel local en China, fue el SARS-CoV, ¿sí? El que estamos viendo es el SARS-CoV-2, ¿sí? El 1 fue en el 2002, produjo un brote autolimitado, aproximadamente se afectaron casi 9.000 personas, con una mortalidad muy baja, ¿sí? Posteriormente tuvimos el SARS de Emiratos Árabes, que afectó también de una forma autolimitada en el 2012, ¿sí? Y ahora tenemos la presencia de este SARS-CoV-2, que previamente se llamó COVID-2019, pero el nombre o la taxonomía del SARS, que significa síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Eso significa en inglés SARS y CoV de coronavirus, ¿sí? ¿Qué se sabe de él? Que tiene un 70% de similitud al SARS previo, que tiene similitud o material genético derivado de murciélagos y que ya se había encontrado también en región de la cavidad oral de serpientes, ¿sí? O sea, es un virus zoonótico que ha pasado a afectar a humanos, ¿sí? Por el momento se sabe cómo detectarlo, se sabe cómo se transmite, ¿sí? Se transmite a través de la contaminación o la expulsión de fluidos desde el estornudo, el toser, ¿sí? Esto genera de que se eliminen gotas que tienen presencia viral
y uno al entrar en contacto con esas partículas puede infectarse. Se sabe, ayer leía un trabajo, que el virus, si una persona está infectada y tose, puede llegar a permanecer hasta 9 días, ¿sí?, vivo en la superficie. Pero, ¿qué tenemos positivo? De que son altamente sensibles al hipoclorito de sodio, que es la lavandina de uso doméstico, y al alcohol, ¿sí? Así que una recomendación, que ya aprovecho para darla si me da el espacio, es preparar 100 mililitros de lavandina de uso doméstico con 10 litros de agua común para limpiar la superficie, ¿sí? Y el lavado de manos con jabón, no importa la marca, el jabón puede ser el jabón de pan o el jabón de cualquier marca, y alcohol en gel pueden usarse para prevenir, sobre todo cuando salimos de la casa, nos vamos a lugares públicos, que en este momento la idea es evitar ir a asistir a lugares con gran concurrencia, lavarse las manos con alcohol o con jabón después de tocar superficies, picaportes o transitar lugares públicos. Puede ser pasamanos de colectivo, pasamanos de escaleras, billetes también, escritorios, papeles en general. Saludar también. Perfecto. Recordame antes de que sigamos cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, ¿sí? Para que me quede claro a mí en este caso y bueno, a quienes decidan mirar este podcast. Perfecto. Los virus, existen muchos tipos de virus, depende de la familia. Algunos logran crear inmunidad en el organismo, pero siempre suelen ser perjudiciales contra el organismo, ¿sí? Sobre todo los virus respiratorios. ¿Sí? Uno puede adquirir una infección y volver a adquirirla de vuelta, ¿sí? Por eso hablamos mucho de la modificación de los factores de riesgo para evitar la infección, ¿sí? Las bacterias son necesarias, las tenemos en nuestros organismos, nos ayudan a digerir los alimentos, están en todo el tránsito de la boca hasta la expulsión de los alimentos y también en nuestra piel, y generan una simbiosis, conviven con nosotros y nos ayudan a procesar los alimentos y están en cada proceso vital nuestro. Entonces eso sería básicamente. Y lo otro es que los virus necesitan sí o sí estar multiplicándose o replicándose dentro de una célula, ¿sí? A diferencia de las bacterias. Las bacterias tienen autonomía. Tenemos mucha información cruzada respecto del periodo de incubación de esta enfermedad que es el coronavirus. ¿Podrías decirme algo que aclare un poco cuál es el panorama, en qué consiste este periodo de incubación, cuánto tiempo aproximadamente es el que se maneja y algún otro dato más? El periodo de incubación medio que se ha calculado por los datos hasta ahora es de 5.2 días, ¿sí? Que esto puede variar desde 0 a 14, que es el rango que incluso se ha tomado para realizar los aislamientos, el autoaislamiento. Se ha visto además de que puede haber presencia del virus mediante mecanismos moleculares de detección hasta 20 días después de haber presentado síntomas, ¿sí? Pero esto no se sabe en qué implicancia tiene a la hora de decir que la persona todavía es infectante o no. Claro. Pero bueno, es un hallazgo que hay que tenerlo en cuenta, que posiblemente más adelante, cuando pase todo este momento de información y de datos que día a día va cambiando, pueda ser relevante. Haceme un comentario acerca de una posible vacuna que has leído en el último tiempo en los portales que solés consultar y demás, y qué datos hay en referencia a la inmunidad, si es que hay alguno, la inmunidad adquirida luego de esta infección, si es que se da. Perfecto. Por el momento, para método diagnóstico no existen estudios serológicos. ¿A qué me refiero cuando digo estudios serológicos? Son la titulación de anticuerpos específicos para el coronavirus en sangre, no existen, ¿sí? Así que por el momento inmunidad a largo plazo no se sabe si deja, ¿sí? Eso vamos a ver después. Se han intentado usar sueros, que es eso, personas que enfermaron y se curaron, se extrae sangre, se separa la sangre del suero, ¿sí? El suero contiene los anticuerpos, y estos anticuerpos son procesados y son infundidos en una persona enferma, ¿sí? ¿Qué se cree que puede llegar a pasar? Es que los anticuerpos generados por una persona puedan curar a esa persona, ¿sí? Hasta el momento no hay resultados de estos datos, pero sí sabemos de que ya se están ensayando algunas vacunas, que es los pasos de toda nueva enfermedad que puede llegar a replicarse, ¿sí? La influenza fue lo mismo. Una vez que se detecta el virus
se sabe su mecanismo, su presencia, su mecanismo de respuesta en el cuerpo, se pueden hacer prototipos de vacuna. Obviamente estos son generados y a raíz de pruebas que tienen varias fases, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3, y posteriormente pueden ser lanzados al mercado, ¿sí? Yo creo que si llega a haber una vacuna va a ser realmente puede ser dentro de este año, pero para finales, ya sea para el próximo invierno en el hemisferio norte, y va a ir dirigido a las poblaciones target que hablamos recién, que son las poblaciones de riesgo, personas sanas o consideradas sanas sin patologías previas, menores de 40 años, 50, yo creo que no van a ser la población de riesgo, sino van a ser personas mayores de 50 años, que tengan alguna comorbilidad, ¿a qué me refiero con esto? Que tengan hipertensión, que sean diabéticos, que estén con sobrepeso, que tengan alguna enfermedad que no estén controlada, que estén usando corticoides, algún tipo de medicamentos para controlar alguna enfermedad autoinmune, ya sea artritis reumatoidea, lupus, o también pacientes con VIH o leucemias, ¿sí? Haceme un comentario, porque sé que estuviste informándote acerca del caos generalizado que tenemos ante esta situación y qué evidencia hay respecto del estrés que produce en una persona estar en medio de este fuego cruzado de informaciones. Es increíble lo que se ha visto en todo el mundo. Yo la primera vez que lo vivo en carne propia, no suelo consumir televisión, pero en mis rutinas diarias cuando visito a un paciente, el hospital tiene televisión y suelo echar un vistazo y veo que todos los medios, todo el programa están enfocados en hablar de coronavirus y existe mucha desinformación y alarma, que yo creo que eso es lo preocupante, sí, desmenuzar un poco la información que es parte de esto para llevar una estrategia consciente de cómo abordarlo. Hay datos de los pacientes que están en cuarentena que presentan estrés, depresión, ansiedad, y también desde el personal de salud. Sabemos que en Italia están haciendo guardias, doble guardias, están atendiendo ya sin dormir, sin capacidad de asistir a los pacientes, sin medicación, y ha generado un estrés para el personal. Además de los pacientes, digamos. Exactamente, y además que el personal de salud se encuentra exponiéndose al riesgo de estar infectado, ¿sí? Así que bueno, felicitar siempre a este personal de salud que muchas veces no es reconocido, trabajan en condiciones insalubres y con una remuneración muy baja para el trabajo que realizan. ¿Es correcto pensar que si alguien siente que está en una situación en la cual estaría atravesando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tuvo contacto con algún viajero o que esa misma persona ha viajado a situaciones donde el riesgo es más grande, como puede ser en Europa u otros epicentros, al llegar se aísle esta persona? ¿Es correcta esa medida? ¿Es lo aconsejable esta autoconciencia que hay que tener para prevenir el contagio con otras personas? Exactamente. Es que lo que las recomendaciones nacionales e internacionales instan es que si una población no tiene casos autóctonos, tiene muy pocos casos autóctonos todavía o poca transmisión sostenida, evitar el ingreso de nuevos casos, evitar que los casos que ingresan positivos o sospechosos se encuentren circulando por la vía libre y transmitiendo el virus, sería la lógica, ¿no? Sería Obviamente, y esto tiene experiencias que vienen realizando, por ejemplo, Singapur y Corea del Sur, que se han demostrado que la circulación viral ha disminuido. También en China ha demostrado que podría estar encontrándose en un nivel de achatamiento de la curva de infección. Háblame específicamente de la opinión que se tiene a nivel mundial de que solamente es el comienzo de esta pandemia y de que necesitamos estar atentos y pacientes porque día a día esta situación va cambiando, teniendo en cuenta que hace algunos meses, en noviembre, teníamos los primo infectados y hoy por hoy tenemos una situación en la cual se ha salido de control y de escala. Y comentamos un poco acerca de la situación que se está viviendo en Italia también,
que sé que estuviste investigando un poco, ¿sí? Bueno, claramente la situación ha cambiado día a día. Ya la semana pasada pasamos de la OMS declaró una pandemia, las declaraciones nacionales con el hecho de largar o iniciar medidas a nivel nacional. Y creo que estamos a la espera de cómo va a evolucionar el virus, sobre todo cómo va a responder cada nación con las medidas que toma. ¿Sí? Por ejemplo, El Salvador cerró sus fronteras, ¿sí? Cerró cualquier avión que ingrese de una zona con transmisión viral sostenida, ha suspendido el ingreso al país. ¿Sí? Yo creo que estamos ante nuevas experiencias y vamos a seguir aprendiendo poco a poco. Probablemente disminuyan los casos cuando empieza a retroceder el invierno en el hemisferio norte. ¿Sí? Los climas cálidos hacen que la transmisión viral sea disminuida. ¿Sí? Por eso nosotros ahora acá con el calor hay baja probabilidad de que se disminuya, sí, porque el virus suele ser más susceptible, pero no olvidemos que las personas que vienen con virus y entran en contacto se van a contagiar probablemente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si obviamente si venís con síntomas, repito de vuelta, viniste de viaje o estuviste en contacto con alguien que vino de viaje y estás con síntomas, lo más razonable es que te aísles. No sabemos cómo va a quedar este virus a nivel epidemiológico, no sabemos cómo va a seguir, si va a quedar estacional como un virus más de la gripe o va a tener picos epidémicos, ¿sí? Que se refiere con esto, que suele tener unos picos más frecuentes en ciertas etapas del año. Y bueno, todo está por verse en este historia. Tengo entendido que la situación en Italia es bastante crítica y que estarían hoy atravesando la misma situación que atravesó China cuando el brote tomó un enfoque mucho más amplio, en donde los sistemas de salud realmente se ven colapsados y se ven funcionando por encima del 100% de su capacidad. ¿Has escuchado algo? Sí. ¿Has leído algo? Sí, actualmente se cree que están por el 200% de su capacidad, están desbordados, ya incluso tomando conductas de medicina de guerra, ¿sí? ¿Qué se refiere con esto? Que se salva el más apto, el que se sabe que no va a sobrevivir porque tiene comorbilidades, prácticamente no se utilizan recursos, no quería decir malgastar porque no creo que sea malgastar un recurso, sino que se optimiza para gente que puede llegar a sobrevivir. Esto es alarmante, esto habla de una crisis, de que no estamos preparados para esto y que creo que por el momento local lo mejor que podemos hacer es tomar las medidas que estamos tomando en este momento, que es evitar las grandes conglomeraciones de personas. Perfecto. Háblame sobre los síntomas, háblame sobre las complicaciones, cuáles son los síntomas más comunes y si podés hacer ya un paralelismo con la situación que tenemos con el dengue para también abrir el panorama de hacer un diagnóstico diferencial en la zona respecto de si alguien podría estar teniendo dengue o si alguien podría estar teniendo coronavirus en este caso. ¿Sí? Bien. Los síntomas más frecuentes del coronavirus COVID-19 son fiebre, tos y disnea. ¿Sí? Disnea es falta de aire. Los dos síntomas secundarios no suelen ser tan frecuentes en el dengue, ¿sí? Sí. Sobre todo fiebre sí puede tener. El COVID-19 puede presentar sangrado al toser, sangrado, diarrea, malestar general, si es como una gripe con mayor repercusión del cuadro general, y obviamente algunos cuadros van a evolucionar a neumonía, ¿sí? Y ya el dengue lo que produce en general es dolor en los músculos, en articulaciones, un rash cutáneo, que es cuando la piel se te pone un poco roja, ¿sí? Dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, y no suele haber dolor de garganta y tampoco muy bajos casos con tos y falta de aire. ¿Qué tenemos? Linfocitopenia y tenemos también RX. ¿Qué más tenemos para el diagnóstico? Proteína C reactiva. Contame un poco acerca de eso. Y los hallazgos de laboratorios tenemos aumento de enzimas hepáticas, ¿sí? Que esto habla de que el virus ingresa
al parénquima respiratorio y tiene una circulación sistémica, ¿sí? Eso habla de repercusión general, aumento de una proteína C reactiva, también se ha visto, interleuquina 6 también, ¿sí? Son medidores más específicos. Lo otro que tenemos es leucopenia con aumento con linfocitopenia, es verdad. Y en las imágenes de tórax, el 98% de los pacientes que fueron internados presentaban una afectación del parénquima, sobre todo bilateral, con afectación intersticial, ¿sí? Una neumonitis producida por el virus, ¿sí? Hay que decir que esto también puede predisponer a otras infecciones bacterianas sobreagregadas, ¿sí? Así que los protocolos hasta la fecha también están cubiertas las bacterias y los virus, ¿sí? Incluso la influenza, ¿sí? Puede haber coparticipación de varios virus respiratorios al mismo momento y esos cuadros obviamente suelen evolucionar mucho peor que aunque haya solamente un virus presente. Haceme un panorama respecto de cuál es la situación del dengue, por qué alguien que padeció dengue puede momentáneamente estar inmunizado y con el correr del tiempo volver a padecer dengue. Dame un poquito una explicación sobre esto. Bueno, el dengue es muy interesante. Existen 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, bien fácil. Nosotros en Misiones tuvimos en 2015 un brote por DEN1 sobre todo, con alrededor de 28.000 casos confirmados, que esto epidemiológicamente, si extrapolamos los números, serían más de 100.000 casos que hubo en la provincia. Y la inmunidad producida por el DEN1, los primeros meses, es para los 4 serotipos, ¿sí? Es como que es amplio, ¿sí? Pero a medida que pasan los meses, se pierde esta inmunidad y queda solamente los anticuerpos protectores para el dengue que te afectó, claro. ¿Sí? Entonces, luego en Misiones, habiendo tanta persona afectada por el DEN1, es que ingrese otro tipo de dengue y podría producir lo que llamamos el dengue hemorrágico con una elevada mortalidad, ¿sí? Sigue habiendo dengue en Misiones, por eso necesitamos obviamente hacer autoconciencia con el tema de la recolección de elementos que estén en el domicilio, en lugares de trabajo que puedan ocasionar el almacenamiento de agua, y obviamente lo que hay que hacer es dar las vueltas, retirar el agua para que el mosquito no exista, ¿sí? Recordemos, sin mosquito no hay dengue, es una premisa y es verdad, y saber que el repelente solamente repele, no mata al mosquito. Entonces tenemos que tomar todas las conductas, ¿sí? Y si tenés diagnóstico de dengue, quédate en tu casa hasta una semana a 10 días después de que te diagnosticaron, ¿sí? Porque si el mosquito te llega a picar de vuelta y estás con fiebre todavía, el mosquito puede hacer un ciclo, esto dura una semana dentro del mosquito, para que vuelva a picar a otra persona y pueda contagiar de vuelta, ¿sí? Hacemos desde el lugar que compartimos de trabajo, que es Tensegrity Entrenamiento Funcional, hincapié en intentar tomar medidas para controlar lo que realmente podemos controlar, que es nuestro propio estrés ante esta situación, nuestros factores de riesgo, nuestro ejercicio, nuestra posibilidad de tener una dieta cada vez más ajustada para que nuestro sistema inmunológico tenga sustento a la hora de en algún momento tomar contacto, ya que el panorama que se plantea es que probablemente tengamos más infectados por coronavirus y por dengue. Recordar que desde Tensegrity instamos a la conciencia, decidimos sumarnos a la medida del cierre de las actividades, teniendo en cuenta que tenemos una población que, si bien no es la totalidad, una parte de ellas son adultos mayores. No conocemos mucho acerca de sus hábitos para saber si tienen otro factor de riesgo, pero sabemos que algunos de ellos tienen hipertensión arterial y tendrían algún cuadro relativamente común, lo que sabemos que a la hora de hablar de coronavirus no es tan común y realmente termina aumentando la posibilidad de padecer complicaciones. Damos siempre un lugar a que desde la posición que nos toca podamos equivocarnos a la hora de tomar alguna decisión, y siempre pensando en que, como dice el doctor Anthony Fauci, la situación es
totalmente cambiante, es día a día. Hoy se toma una decisión, mañana tal vez se tiene que tomar otra decisión, y que estas decisiones probablemente no gusten a todo el mundo, ¿no es cierto? A nadie le gusta estar en aislamiento, no juntarse, no salir, no vivir su vida de manera normal, pero tal vez sea la posibilidad para que como sociedad, y nosotros en este caso transmitiendo esta información, podamos aumentar la conciencia y cooperar entre todos, ¿no es cierto? Exactamente, somos seres sociales que en este momento estamos viviendo nuevas indicaciones médicas. El autoaislamiento es la primera vez que lo veo aplicarse. Ya han existido antes, cuando un barco embarcaba y traía la peste, se quedaban en cuarentena, ¿sí? O sea, ya existen experiencias. Y creo que estamos por ver cómo se va a desarrollar todo esto. Estigma que existe, eso es importante evitar el estigma, ¿sí? Ya han habido ocasiones de poblaciones con rasgos asiáticos que han sido estigmatizados, ¿sí? El virus no distingue enfermedad, clase social ni sexo. Sí tiene predilección por algunos, pero no, si te va a afectar, puede llegar a afectarte. No hay que tener el estigma como pasó con el VIH. Anthony Fauci fue uno de los pioneros en el trabajo con el VIH, ahora continúa trabajando, y creo que es real que no existe una única verdad, que esto que estamos diciendo ahora pueda cambiar en las próximas horas, en las próximas semanas, y con gusto volveremos a emitir una opinión, y esperemos que la situación de Italia mejore. Yo lo que quiero recalcar es que el 80% de los casos son leves y son autolimitados y no requieren internación, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Un 40% tiene síntomas leves, el otro 40%, llegando al 80%, solamente requiere pautas de alarmas, el 15% va a requerir la internación y el 5% sí va a requerir capaz una internación más de terapia intensiva o asistencia respiratoria. ¿Qué pasa? Cuando son 50 casos es fácil manejarlo, pero cuando estos casos superan el número estipulado para infecciones, como está pasando en Italia... Hay que recordar también que si la intervención es de tipo invasiva, como una intubación orotraqueal, debe haber un respirador correspondiente para esa persona que ha sido intubada. Y hay que recordar también que no hay mucha disponibilidad de estos respiradores a grandes escalas, ¿sí? Podríamos conseguir seguramente cuánto acá en el servicio de terapia intensiva del hospital, cuántos respiradores podríamos conseguir. Tal vez 20, tal vez 30. ¿No ves la pregunta, no? Exactamente. Sí, una de las primeras premisas fue del Ministerio de Nación, fue la adquisición de nuevos respiradores, arreglar lo que están deficientes y optimizar a los centros de salud, sobre todo los centros de referencia provincial y municipal que puedan llegar a atender estos casos. Hay que recalcar, que no hablamos, Gabriel, es que los casos que son sospechosos y que estén sin síntomas de gravedad deben quedarse en su casa, ¿sí? Hacer llamar al 0800 444 3400, que es el número que el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones ha declarado para que la gente pueda comunicarse tanto para dengue o síntomas respiratorios de personas que han viajado o han estado en contacto con personas que han viajado, ¿sí? El reporte epidemiológico va a cambiar, tenemos dengue, aún no hemos tenido casos confirmados de COVID-19 en la provincia, hay que estar atentos, hay que estar en vigilancia, ¿sí? Todos los sistemas de alerta están activos y bueno, yo creo que esto puede llegar a evolucionar a que tengamos casos, ¿sí? La migración es constante, hay casos en Córdoba, hay casos en Chaco, que en Chaco estamos a 350 kilómetros, y fue hasta... Tenemos un fallecido. Tenemos un fallecido, Chaco, ¿no? Sí, exactamente. Hay 34 casos confirmados en Argentina hasta el reporte de ayer, 13 de marzo, y dos fallecidos que eran mayores de 60 años con comorbilidades, ¿sí? Hipertensos y otro con enfermedades cardiorrespiratorias, ¿sí? Es importante saber que puede haber casos que estén asintomáticos, estén circulando, pero eso es importante en todas las personas que vengan de zona endémica, que se queden en su casa, que cumplan con esto, que no visiten, son 14 días. No pasa nada. No pasa nada, pongan la tele, miren este podcast,
infórmense, retroalimentense y nada, esperemos que esto no evolucione a mayores, ¿no? Bueno, te damos las gracias por mirar este video. Aprovecho como miembro de Tensegrity a mi compañero y amigo que es infectólogo, que es especialista, que se está informando constantemente sobre la actualidad que nos toca vivir. Te pedimos que si te gusta este video nos dejes un comentario, nos dejes un feedback para que podamos interpretarte y podamos saber qué tenemos que hacer para mejorar nuestro discurso, para mejorar nuestra calidad de transmisión de la información. Mi red social más utilizada es Instagram, Charlie con y.gamgut de Gamarra Gutiérrez, que es mi apellido, es mi usuario de Instagram. Recordanos tu usuario de Instagram también, Pedro, por favor. Mi cuenta de Instagram es PE77ER1987, que próximamente creo que le voy a modificar a él para hacerla más accesible a la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, y la idea es poder tener una retroalimentación con la gente que lo vea, que puedas compartirlo, que puedas darle un like, que puedas darnos una opinión que sea objetiva, ¿sí? Una opinión que sea objetiva y que realmente sume. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahora.